cual la ciudad simplemente es el escenario, como un escenario de teatro en el cual se despliegan los actores y están, y ahí se ejecuta la violencia. ¿Cómo pudiera decir, bueno, es el escenario rural? Hay otra manera que nos gusta y que nos parece importante, es entender que hay componentes de la ciudad que llevan a mayor o menor violencia. Y esos componentes son componentes culturales, sociales y componentes materiales de la organización de la ciudad, de la forma como está construida la ciudad, de lo que podemos llamar el espacio construido, la manera como se hacen las calles, la manera como existe la iluminación, la manera como se hace el trazado urbano, la manera como se diseñan los edificios, que dan diferencias. Hay diferencias materiales importantes. O sea, si uno tiene una ciudad que está iluminada y que tiene calles por múltiples lados, muchas entradas, es más difícil para el delito apoderarse de ese territorio que si solo tiene una entrada o una salida, o si no tiene iluminación. Es más fácil que se cometa el delito en diseños como tienen los edificios del 23 de enero, en los cuales el ascensor llega a cada 4 pisos y después tiene que moverte a los pisos del medio por unas escaleras que tienen iluminación artificial y en la cual las bandas van y le rompen el bombillo, le quitan el bombillo y quedan unas escaleras oscuras, que en un edificio en el cual exista un pasillo largo donde hay muchas personas que pueden observar. Entonces hay elementos materiales que pueden ser causa de violencia o facilitadores, creadores de oportunidad al delito. Ahora hay otros elementos que son de orden social y político, y es a lo que básicamente y a lo que me voy a referir en esta presentación. La ciudad básicamente, en la historia de la humanidad, la ciudad ha sido el lugar de la paz, el lugar privilegiado para contener la violencia. Y básicamente ha tenido dos elementos. Uno, es que ha sido el lugar donde ha sido posible ejercer propiamente el monopolio de la violencia. O sea, la ciudad era el lugar donde podía controlarse la violencia de los distintos actores y podía ejercer, un actor particular podía ejercer el control de la violencia, y eso es lo que permite el surgimiento del Estado. Y surge el Estado alrededor de las ciudades, como un mecanismo de poder controlar la violencia de ellos. Y las funciones centrales del Estado, antes de ocuparse de la salud o de la educación, tenían básicamente que ver con el control de la seguridad, con el control de la seguridad de la población. Entonces, la ciudad ha sido el lugar particular en el cual se ha podido generar la contención de la violencia. Y eso básicamente ha ocurrido por dos factores. Porque la ciudad permite construir la convivencia a partir de dos elementos. El primer elemento es que la ciudad se encuentra como el lugar de la norma, el lugar de la ley. La ciudad empieza a funcionar como el lugar en el cual las relaciones sociales se establecen en base a algunas reglas y normas. Y eso es fundamental en la vida urbana. Claro, si uno vive a nivel rural, también hay normas, también hay reglas, pero al fin y al cabo no vive juntos. Se vive tan distante que es posible, incluso hoy en día, ¿no? Si alguien vive a nivel rural y decide que pone su equipo de sonido a todo volumen hasta las 4 de la mañana, molestará a los gallos, a las gallinas, a lo que tenga alrededor, pero no molesta a vecinos. En la vida urbana, la cercanía obliga a la existencia de ciertas normativas que regulan y que permiten la convivencia. En segundo lugar, la ciudad es básicamente el lugar de la política. Si uno ve desde los escritos iniciales en Mesopotamia, pasando por todos los griegos, la polis es el lugar de la ciudad y es el lugar de la política. Ahora, ¿qué significa esto en términos de lo que es la convivencia y de lo que está, de lo que es la paz en las ciudades?
Bueno, básicamente esto se traduce en dos aspectos básicos de la vida urbana y de la vida social. El primero es que la fuerza se sustituye por la norma y la ley. Es lo que uno llama instituciones, institucionalidad. Porque las instituciones no son los edificios ni los organismos, son las reglas del juego. Y esas reglas del juego son lo que permiten la vida en sociedad. Es realmente el gran pacto social. Ahora, esas normas, esas leyes, ¿no? Logran expresarse, logran tener vigencia en la medida en que se dan dos procesos. Uno, esas normas se hacen conocer, las personas las aprenden, las viven, reiteradamente saben que existen, porque eso es lo importante en la vida social. Hay un principio de los abogados, y aquí presumo que hay unos cuantos, que dice la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Y eso es muy bueno para los tribunales y los abogados, pero no para la sociedad. La sociedad, la gente tiene que conocer la ley y que conocerla muy bien y ser educado en ella y ser repetido y ser sistemáticamente, porque eso es lo que hace que funcione. Si algo fue exitoso o permitió el éxito en el metro de Caracas, es que existían unas reglas muy básicas que eran continuamente repetidas y sacadas y contadas en el micrófono y se volvían y se decían y se repetían y la gente las aprendía, las sabía y yo no estoy de acuerdo con las normas o no, los contenidos de las normas son discutibles. Lo que no es discutible en términos sociales es que las normas son necesarias y que son fundamentales. Entonces es necesario que exista un proceso de conocimiento de la norma. Y por otro lado, que los tribunales puedan exigir, aplicar su cumplimiento. Tribunales que pueden tener distintas formas, pueden ser tribunales jurídicos, pueden ser consejos de ancianos, pueden ser jueces de paz, eso, pero tiene que haber una figura que lleve, que permite, que exija el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el punto clave de contención de la violencia históricamente ha sido el momento en el cual la fuerza se sustituye por unas reglas y ya no simplemente se hace esto porque a mí me da la gana, sino porque existen unas reglas. Cuando eso se quiebra, suceden las cosas como muchas de las que suceden hoy en día en Venezuela. El segundo elemento que le decía es la política, porque la política sustituye a la guerra. La manera como resolver los conflictos, lo que Hobbes llamaba el estado natural, venía por básicamente lo que es la fuerza. La política empieza a ser una dinámica distinta en la cual, no lo resolvemos por los fusiles, lo resolvemos por el acuerdo, por las normas, por el diálogo, por la forma de ser. Claro, de ahí aquellos juegos de palabras sistemáticos que se han hecho, ¿no? Fundamentalmente la Ilustración francesa, que venía mucho de decir, la guerra es la violencia, la política llevada por otros medios, pero se puede invertir también la expresión, la política es la guerra llevada por otros medios, es decir, el manejo del conflicto, el manejo de la diferencia, porque no podemos pensar que vamos a tener sociedades en las cuales todos pensemos igual, en las cuales todos estemos de acuerdo, en las cuales no exista conflicto. No, el conflicto existe, es normal en las sociedades. Lo que se busca es la manera de cómo se manejan esos conflictos, de cómo se procesan esos conflictos. Los conflictos son normales en las ciudades, hay conflictos de intereses, hay conflictos de perspectivas, de visiones, de manera de entender el crecimiento de la ciudad o de manera de entender la convivencia, de los intereses, ¿no? De la manera en la cual la vida, porque en el barrio está un señor que trabaja todo el día y entonces, en la noche llega y quiere hacer su fiesta, pasarla bien, ¿no? Pero resulta que en el mismo barrio su vecino es un enfermero que trabaja, otra persona que trabaja durante la... Entonces, hay que buscarse. ¿Qué se hace? Unos trabajan de día y quieren divertirse de noche, otros trabajan de noche y quieren divertirse del día. Pero hay que buscar una manera en la cual sea posible la convivencia.
o los múltiples miles de conflictos que pueden darse entre inquilinos y propietarios. Bueno, tienen que tener, no todos los derechos los puede tener uno, no todos los derechos los puede tener otro. Esa manera, la manera de abordar eso, histórica en la sociedad ha sido de dos: o lo haces por la fuerza, a las armas, o lo haces con las reglas y las normas. La violencia aparece, se reproduce cuando se regresa a la guerra y se regresa a la fuerza. La política requiere de algunos elementos. Uno de ellos es claramente el reconocimiento del otro. Si no hay un reconocimiento del otro existe, que tiene intereses, que son distintos, que yo no estoy de acuerdo, que no me parece, pero está ahí, existe. Y tiene derechos. El segundo son reglas para el acceso al poder. Reglas y mecanismos en los cuales se puede dirimir el acceso al poder. Y son acuerdos básicos que tienen las sociedades de elecciones, de manera, de partidos, de múltiples formas, pero son reglas que implican y mecanismos abiertos de acceso al poder. Si no hay mecanismos abiertos de acceso al poder, la política no es posible. Es decir, si solamente pueden votar los blancos y no pueden votar los negros, pues bueno, ¿cómo le vas a decir cómo los negros van a acceder al poder si no tienen derecho a estar? Tienen que existir mecanismos abiertos. Y esos mecanismos abiertos significan que todos tienen derecho de entrar y que tienen derecho de competir en condiciones similares a las de los otros. Y eso aplica a la política, bueno, y aplica en esta casa, ¿no?, para todos los otros derechos. O sea, todos los venezolanos tendrían derecho a vacunas y no solamente los que tienen el carnet de la patria. Bueno, y así uno puede seguir ampliando todo lo que es. Y el tercer elemento es que deben existir mecanismos competitivos, pero todos esos mecanismos competitivos implican una instancia de negociación que es distinta de las batallas de la vida. Cuando las relaciones sociales se construyen, y las relaciones se construyen sobre las batallas, ¿no?, cuando no tenemos consejos consultivos, ¿no?, sino altos mandos, cuando no tenemos acuerdos sino escenarios de batalla, entonces estamos en otra dimensión que es distinta de la política. La política es el lugar en el cual se reconoce al otro y no se busca destruir al otro. Estos son elementos básicos. Dirán, bueno, estas son cosas bastante básicas. Estas cosas básicas son las que pueden permitir y las que permiten la paz y la seguridad en las ciudades. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha ocurrido en el país en términos de seguridad y violencia? Bueno, esta es el muy lamentable curva del número de homicidios. Pasamos de tener en el año 76 1.024 homicidios al año a tener el año pasado 28.479 homicidios. Es decir, estamos hablando de 28 veces. Alguien dirá, y aquí pueden ver algunas batas blancas que a lo mejor manejan epidemiología, bueno, y el denominador, o sea, ¿cambió la población? Sí, la población venezolana aumentó, pero no aumentó 28 veces entre 1976 y el año 2016. Por eso es que para el año 76 y en todo este periodo tuvimos una tasa de alrededor de 8 homicidios, 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, y que para el año pasado nosotros estimamos 91.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. La fiscal, en un acto interesante y valiente el 30 de marzo, presentó su informe y dijo, bueno, no son 91, son 71. Una tasa abismal, y claro, ella misma lo reconoce y lo
y todos los informes están, ellos no incluyen ahí algo que en el Observatorio Venezolano de Violencia sí incluimos, que son las categorías que se llaman averiguaciones de muerte. Y déjenme decirles que en la categoría averiguaciones de muerte hay varios miles de personas que fallecieron por disparo de arma corta, pero que está clasificado como con intención desconocida. Y por lo tanto no llega a la fiscalía, no se abre expediente, no entra como homicidio, porque la intención fue desconocida. Y así incluso aparecen en los anuarios de mortalidad en algunos momentos de Cerro Loco. Intención desconocida. Bueno, cualquiera puede pensar ¿qué otra intención puede haber en quien dispara un arma? Bueno, que a lo mejor no quería matar a A, sino mató a B, pero matar a alguien. Bueno, esta es la elección. ¿Qué pasó aquí? Bueno, básicamente tuvimos un largo periodo estable en los homicidios. Y este largo periodo estable, que incluso para este año, para el año 84, la tasa de homicidios de Venezuela era igual a la que tenía Estados Unidos de América. 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una de las más altas que he tenido, entre 8 y 9, más alta de los Estados Unidos. Es decir, estamos entre los países no violentos. ¿Cuándo aumentó? Y esto es un estudio que hemos hecho y nos parece importante recordar. Bueno, aumenta la primera vez en 1989. Y en 1989, se quiebran unas reglas institucionales. Hay un proceso de destrucción institucional que tiene que ver el Caracazo con los saqueos, con el uso de la fuerza, con el romper con todo lo que es el acceso a los bienes, las reglas de acceso a los bienes, reglas básicas. Yo muchas veces, esa regla que a uno le parece demasiado perogrullada, que uno no puede ir a una tienda, agarrar un televisor y llevárselo para su casa sin pasar por la caja registradora. Muy básica, pero bueno, pero está allí. Cuando eso se quiebra, bueno, se quiebra por esta y se quiebra por la posterior represión militar que se hace. En ese momento nosotros contabilizamos en Caracas 534 homicidios, hubo muchas otras cifras, pero eso en el año anterior, en el año 88, se habían cometido en el país 1.700 homicidios. En todo el país durante un año, 534 en una semana, en una ciudad, una cosa abismal. ¿Cuándo vuelven a subir? Después verán que está raro. ¿Cuándo vuelven a subir los homicidios? Vuelven a subir a partir de 1992. En 1992, ¿qué tuvimos en el país? 2 golpes de Estado. 2 golpes de Estado que fueron cruentos, en el cual hubo muertos, pero en el cual básicamente se rompieron, se destruyó la institucionalidad, unas reglas del juego. ¿Cuáles eran las reglas del juego? Que si usted quiere ser presidente de la República, tiene que ir, inscribirse en el registro electoral, hacer campaña electoral y ganar las elecciones. Esas eran las reglas de acceso al poder que se tenía. Y bueno, se permite inclusive, como después, pero esas eran las reglas a las cuales estaban, y ahí se quiebra. Y ahí se genera un aumento importante en los homicidios y en la violencia en el país. ¿Cuándo vuelve a darse otra vez el crecimiento? Que es esta gran, amplia curva que tenemos, línea ascendente que tenemos acá, entre 1999 y el año 2015. Y ese es un proceso que se inicia desde el mismo año 99. En el año 98 tuvimos en el país 4.550 homicidios. En el año 99 tuvimos casi 6.000, 5.990. En el año 2000 tuvimos 8.034 homicidios. Es decir, en los 2 primeros años de gobierno del presidente Chávez, casi se duplica el número de homicidios. En los 2 primeros años.
Y de allí viene esta larga subida que tenemos acá y que sigue. Bueno, ¿qué ha pasado acá? Bueno, algunas de las cosas que veíamos claramente no han estado. O sea, la fuerza empieza a sustituir. Y lo que es las reglas del juego se alteran completamente. Y la fuerza cambia y la fuerza se utiliza para la imposición de las medidas políticas, se utiliza para las expropiaciones, se utiliza para amenazar a las autoridades de la Universidad Simón Bolívar de que acepten a un vicerrector. Es fuerza a lo largo de todo el periodo. Entonces, hay dos elementos que desde la teoría sociológica de la institucionalidad son centrales en comprender lo que sucede con la violencia o la convivencia, porque uno puede ver todo esto en términos positivos también, que es lo que queremos hacerlo acá. Pero bueno, ¿qué está? Hay unas cosas que se llaman la lógica de lo apropiado, de lo correcto. Es decir, la gente hace las cosas porque cree que son las correctas y lo apropiado. Es decir, no roba porque su conciencia le dice que no debe robar. Y tiene la posibilidad de hacerlo, pero no lo hace porque moralmente considera que lo apropiado es no hacerlo. Esa es una forma en la cual se actúa. O no se mata a otra persona porque se considera que no se debe matar, ¿no? Porque se es cristiano y se asume el quinto mandamiento, no matarás, o porque se es jurídicamente correcto y moral y dice yo no debo matar por las razones que cada quien quiera, pero cree que lo correcto es no hacer. La segunda lógica que entra ahí es la lógica de las consecuencias, no de lo apropiado. Y es mucho de lo que es la función penal en las sociedades. Usted, bueno, no roba porque cree que puede creer no hacerlo, pero si lo hace, dice mejor no lo hago porque me van a castigar, me van a meter preso. O no mato a otra persona, no porque me importe la vida de la otra persona o no, sino por las consecuencias que pueden tener. Y esas consecuencias pueden ser de orden moral o religioso también, bueno, porque no quiero ir al infierno, consecuencia, o porque no quiero ir a las cárceles, otro infierno. Pero consecuencias, no es moral. Las dos elementos funcionan en las sociedades y los dos elementos intervienen en la sociedad y son necesarios también en las sociedades. Desde el punto de vista jurídico, las consecuencias es lo que se llama, en términos de sociología penal, derecho penal, la función disuasiva de la pena. La función disuasiva de la pena es decir, mire, mejor no hago esto porque me van a castigar. Entonces esa es una función preventiva. Ahora, ¿qué ha pasado en el país? Bueno, el discurso oficial destruyó la lógica de lo correcto, lo destruyó en todas las instancias. La fuerza se puso por encima de la norma y la ley y se justificó continuamente. Bueno, no era una revolución pacífica, pero armada. No eran los mensajes continuos de que, bueno, la violencia, es falso aquello de que la violencia es el arma de los que no tienen la razón. O es el elogio de los violentos, el elogio de las guerrillas, el elogio de la figura guerrillera. Y la concepción después de la política como guerra, como aniquilación del otro, como mecanismo de acceso y de mantenimiento del poder continuo. Entonces, esos dos elementos, al estar presentes allí, destruyeron la lógica de lo correcto. O sea, cuando el presidente de la República agarra en un programa de televisión, en cadena nacional, y trae un grupo de delincuentes de una cárcel y le dice, vamos a cambiarle el nombre, no vamos a llamarlo de aquí en adelante malandros, sino bienandros.
destruyendo la lógica de lo que es correcto, de lo que debe hacerse en la sociedad. Se está socavando. Y eso fue sistemáticamente el mensaje del cual se socavaba lo que estaba. La segunda se destruyó la lógica del castigo. Esto es un estudio que hicimos hace años. Estos son datos duros, de archivos oficiales duros que conseguimos y unimos. Básicamente, ¿qué indica? Bueno, este era el año 98. En el año 98, como decía, hubo 4.550 homicidios y hubo 5.017 detenciones por homicidio, arrestos por homicidio. No estamos hablando de juicios ni de condena, nada, pero el primer paso, hubo un arresto. Alguien se detuvo por homicidio. No quiere decir que estos coincidan con esto, ese matching no hay la capacidad. Ahí cambió el Código Orgánico Procesal Penal el año siguiente, pero hay que decir también que en los años siguientes se modificó 5 veces más y la curva siguió. Entonces el problema no es el código. Este es el número como crecían los homicidios y aquí como caían las detenciones por homicidio. Y cuando uno ve todavía los datos del año pasado, lo que hay es que por cada 100 homicidios hay 8 a 9 detenciones por homicidio. Es decir, que en el 91% de los homicidios ni siquiera hay un arresto, una detención, ni siquiera. Entonces, ¿cuál es el castigo? Ahora, esto que lo estoy colocando desde el punto de vista penal, que llamémoslo así, impunidad, desde el punto penal, es lo que ha estado en el sustento de todas las otras políticas, donde se rompe completamente la impunidad. ¿Qué es la ley laboral que fue aprobada hace unos años? Impunidad. ¿Cómo hace usted para despedir a una persona que se burla, que no viene, que lo roba? No tiene manera. Hay individuos que están inclusive condenados, o sea, tuvieron juicio, condenados, y no han podido ser despedidos, y siguen cobrando un salario. Y están condenados ya. Pero bueno, impunidad total. ¿Qué es la ley de inquilinato que se estableció hace unos años? Impunidad. ¿Cuál es el castigo que puede tener un individuo que llega a un acuerdo? Bueno, usted me hace un favor y me alquila me da su casa y yo le hago un favor y le doy un dinero. Eso es la reciprocidad de lo que es el acuerdo, ¿no? Y alguien incumple y no. ¿Cuál es el castigo? Bueno, señor, devuélvame mi casa, devuélvame el apartamento, sálgase de aquí. No, ahí la ley de inquilinato no permite de ninguna manera de sacar a nadie. Pasan 3 años, 4 años, 5 años sin pagar y queda ahí y no pasa absolutamente nada. Y hay 3.000 y tantos decisiones de desalojo firmes de jueces y tal, y no se aplica. ¿Por qué? Bueno, porque el individuo tiene que conseguir otra casa para que se pueda aplicar. La ley de conserjes o de trabajadores residenciales, creo que ¿qué es la ley de trabajadores residenciales? Bueno, impunidad. Cantidad de edificios en el país tienen un conserje, lo han destituido. O sea, el conserje no cumple nada, lo despide. Bueno, queda despedido, pero se queda en la consejería. Y entonces tiene vivienda gratis y no tiene que trabajar, hacer lo que quiere. Bueno, la lógica del castigo, ¿qué es el castigo? Son las consecuencias de hacerle un daño a la sociedad, la respuesta que te da la sociedad ante el daño que ese individuo hace a los demás. Entonces, básicamente se ha destruido eso. Ahora, piensa uno, dice esto, ¿es posible lograr la paz? Bueno, sí es posible lograr la paz. Y es posible lograr la paz y la seguridad en las ciudades. Y esto, lo que está aquí son las tasas de homicidio de 3 países. Esta línea con cuadrados es Colombia,
Colombia, miren dónde estaba Colombia, el triángulo es Venezuela, el rombo es Brasil. Este era la tasa de homicidios en Colombia en el año 96, cerca de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. La de Venezuela en ese momento era 19. Bueno, ¿qué pasó con Colombia? En un momento subió con el Alcahuán y ahora bajó. ¿Qué sucedió en Venezuela? Empezó a crecer, subió, y aquí la curva acá, hasta el 2011, que es donde tengo datos sólidos para los tres países, pero Venezuela está ahorita por aquí. Colombia está un poco más bajo, ya está en 32. ¿Y qué pasó allí? Es que estos son muy distintos a nosotros. No estoy hablando de los suizos. Estamos hablando de Colombia, el país más violento del mundo, muchachos, y Brasil. Tenemos los dos. Y ahí está. Ahora, ¿qué puede haber allí? Nosotros lo hicimos el estudio para ese mismo periodo de tiempo, que teníamos datos y dijimos, bueno, ¿cuál es la explicación en el fondo que está? Miren, esta es Brasil y esto es lo que debe ser Estado de Derecho, rule of law, cumplimiento de la norma. Miren cómo sube. Esto es Colombia, que para esos años estaba inclusive peor de Venezuela, cómo incrementa su sistema judicial, su respeto de las normas, y miren lo que pasa con Venezuela. Prácticamente en cero. Bueno, y eso es un dato que están allá, a nosotros no nos lo tienen que contar, ahí estamos desde la Asamblea Nacional Constituyente, a lo que hace con la Fiscalía, a lo que se presenta. Todo eso de que dónde está el Estado de Derecho. Entonces, sí, la seguridad y la paz en la ciudad venezolana es posible, pero una ciudad donde se respeten y hagan respetar las normas. Y eso es fundamental. Y eso estamos hablando de homicidios, pero también del semáforo y del paso peatonal y de la convivencia en el trato de eso, de respetar las autoridades, hacerlas respetar. Una ciudad donde se haga política, es decir, donde se respete lo otro, donde se hagan acuerdos, donde se buscan acuerdos. Eso es la esencia de la vida entre los desiguales y los diferentes en la ciudad. Se buscan acuerdos y se hagan política, bueno, porque se hay intereses distintos, pero hay que buscar la manera de llevarlos y de conciliarlos y de hacer uner juntos esos intereses distintos que pueden haber. Una ciudad donde se refuerce el mensaje y la lógica de lo correcto. Donde se refuerce y se tenga eso, de lo que la gente está, donde se exalte al que trabaja, al que estudia y no al asesino, no al delincuente. Y una ciudad donde se exalte a quienes cumplen y ayudan a sus vecinos y se castigue a quien le haga daño al prójimo. O sea, son cosas muy básicas. Digo, sí, lo que hay que hacer en Venezuela para mejorar la seguridad, disminuir la violencia, son cosas muy básicas. Y con cosas muy básicas podemos lograr cambios muy importantes. Pero es que en Venezuela la situación es tan dramática, tan grave, ¿no? Que bueno, que prácticamente significa recordar cosas, ¿no?, que pudieran ser demasiado elementales, pero que por elementales no dejan de ser nodales, esenciales en la vida social. Entonces, bueno, sí es posible tener. Hace unos años un ilustre caroleño escribió esto. Chio Zubillaga escribió: queremos una Venezuela fuerte y digna para nosotros. Uno puede parafrasear eso y llevarlo a la ciudad. Y uno dice: queremos una ciudad amable, fuerte y digna. Pero una ciudad amable, fuerte y digna solo se construye sobre normas, sobre instituciones, sobre el respeto del otro. Solamente así podemos lograrlo. Una sociedad donde se respete a los diferentes, a los distintos, donde se permite convivir a los desiguales y a los diferentes estados. Una sociedad amable es una sociedad en la cual se puede uno regir por normas, pero donde además se exalte la cortesía, el bienestar. Eso es lo que es la vida, es lo que es la vida social.
Una ciudad amable, fuerte y digna, una ciudad en la cual podemos construir la paz y donde podemos construir la seguridad, es una ciudad donde estén presos los bandidos y donde no esté preso el alcalde. Muchas gracias.